Hola a todos, yo soy Dani Mora, quien les sigue acompañando en este proyecto de entrevistas sobre terapia Gestalt. Gracias por quedarte acá en este canal. Hoy vengo a compartir con ustedes una nueva entrevista de la mano de Mónica Margain Castro desde México. Vamos a estar abordando una temática sumamente importante que tiene que ver con las modalidades de la experiencia neurótica, border y psicótica desde la terapia Gestalt. Mónica es licenciada en psicología y psicoterapeuta gestáltica de forma individual y grupal, con más de 25 años de práctica clínica y 15 años trabajando como supervisora y docente en terapia Gestalt. Tiene especialidades en sexualidad, prevención de adicciones y violencia y psicoterapia existencial. Además, es certificada por el Instituto Gestáltico del Pacífico en el enfoque de frontera. Así que acompáñenme esta vez para que podamos hablar sobre estas modalidades y sobre todo que empecemos a ver a qué se refiere la terapia Gestalt cuando habla de modalidades y no de estructuras. Que disfruten de esta entrevista. Mónica Margain Castro, qué honor me haces que hagas parte de este ciclo de entrevistas, hoy tratando un tema sumamente importante, que son las modalidades de la experiencia neurótica, border y psicótica desde la terapia Gestalt. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, Dani, contenta de estar otra Mm, vez. qué bueno tenerte aquí, esta y todas las veces que se puedan, ¿cierto? Okay. Bueno, Mónica, esta temática hablando de la psicopatología, ¿no? Y qué bueno que nos pudiéramos acercar un poco al tema de la psicopatología, mirando de alguna manera cómo percibes tú la psicopatología en la Gestalt. Sí, como que algunas orientaciones generales. Si hiciéramos como una especie de ejercicio de dividir la palabra en Mm, términos etimológicos, psico, pato, logos, el nombre completo de la psicopatología sería, el nombre real, sería el sufrimiento del discurso de la respiración. mm, O sea, si deshacemos, ¿no? Como la mm, etimología. Entonces, si pensamos que es el sufrimiento del discurso de la respiración, eso implica, cuando hablamos de discurso, implica que ya de por sí ese sufrimiento le habla a alguien, ujú, usa un discurso. Y cuando pensamos en términos de respiración, la respiración es la forma más evidente de intercambio organismo-entorno. mm, En ese sentido, desde nuestra mirada diríamos, primero no es algo colocado en el individuo, sino es un sufrimiento que nace en el intercambio entre el individuo y su entorno. Por eso es y habla algo, grita un mensaje a alguien, a algo del mundo. Entonces, decimos es un fenómeno que nace en la frontera, porque nace en el intercambio, lleva un mensaje. Y en ese sentido es un sufrimiento de la relación organismo-entorno, no es solo un sufrimiento de la persona. mm. Mónica, qué importante e interesante, porque quizás lo hemos abordado en otros videos o entrevistas, pero claro, estamos muy acostumbrados a localizar el sufrimiento, la psicopatología en el paciente, ¿no? Incluso por ahí tenemos la mirada clásica de la psiquiatría y otros modelos, ¿no? Muy centrada en el cerebro, ¿no? Como que si el hombre fuera su cerebro y no más, ¿no? Entonces, tomando esto como referencia, si no es así, ¿cómo puede situarse? Ya lo estás diciendo, ¿no? Pero ¿cómo puede situarse el sufrimiento como un fenómeno emergente en la frontera contacto? ¿Qué pasa allí en esa frontera? Usando un poco lo que dices, Ujú, diferencia de otras miradas más clínicas, ¿no? Por ejemplo, o incluso de otras miradas sociales, yo digo, no hay verdades en términos de la experiencia psicológica, tiene muchas cualidades, tiene muchas implicaciones, pero es en dónde colocamos ujú, la mirada, ¿no? Entonces claro. nosotros, terapeutas digital, colocamos la mirada en la frontera, es decir, Ujú, en la relación organismo-entorno. Eso no quita que la mirada clínica coloque los ojos en el organismo, por eso van a ver la química, pero son dos miradas distintas, con dos intervenciones distintas, con dos funciones distintas. Entonces,
La clínica se queda mirando, sí, un cerebro, ¿no? Un sistema nervioso, Ujú. ¿no? De hecho, ahora se hablan de neurodivergencias, ¿no? O sea, de cosas que ocurren ahí. Por otro lado, podríamos hablar en términos sociales también, que también impactan sobre el sufrimiento psicológico. Hay fenómenos sociales, la pandemia nos impactó, las opresiones y los privilegios nos impactan. Entonces, si nos Mm. vamos del entorno, hay otras cosas sociales que también están influyendo y que tienen otra manera de atender. Hay otras escuelas de psicoterapia como la narrativa que atienden más, pues eso, el mundo de lo político, el mundo de lo social, y también hablan de sufrimiento psicológico. Nosotros no ponemos atención ni en no, Mm. ni en ponemos atención en la relación de estos. Y entonces en Mm. esa relación empiezan a ocurrir diferentes formas de vincularse. La química que está en el organismo se despliega de cierta manera, esto es, ¿no? se experimenta o se Ujú. vivencia de cierta manera. Entonces yo puedo tener un TDAH en términos orgánicos. Ujú. Lo que a mí como terapeuta Gestalt me interesa es cómo eso implica, cómo se despliega eso o cómo se activa eso en la frontera, Ujú. porque no estoy todo el tiempo igual de distraído. Hay algo en mi relación con el entorno que activa una cualidad característica de esto que parece fijo. Ujú. Entonces, no, aunque yo sea chaparrita, yo soy muy chaparrita, no me vivo igual de chaparrita todo el tiempo. Se me Ujú. activa en la frontera lo chaparra. Ujú. En una manifestación, por ejemplo, en donde no veo nada y todo el mundo camina, se me activa lo chaparra. Pero ahorita que estoy en el Zoom contigo, hablando y tú me estás entrevistando, yo me Ujú. siento más chaparra, me siento más alta. Ujú. Entonces, la experiencia orgánica es fija, pero se despliega de diferentes maneras y se vivencia de diferentes maneras en la frontera. Y a Ujú. eso se le suma la participación del entorno. No sé. Ujú. Sí, sí, totalmente. Me parece tan linda esa mirada, ¿no? Porque nos invita a descentralizar algo que tenemos muy centrado, ¿no? Y tomando eso, ¿cómo me pongo yo como terapeuta para acompañar ese sufrimiento sabiendo que surges en la frontera, no en el individuo y ya, sino que yo soy parte de todo eso? Digamos, si lo hago un poco resumido, o Sí, sea, claro. toda experiencia psicológica tiene diferentes elementos, ¿no? Esta experiencia psicológica que nace en la frontera, de la frontera o con la frontera, tiene un cuerpo, o sea, tiene cuerpos situados, ¿no? Cuerpos situados en la frontera, tiene emociones o sentimientos, Ujú. tiene procesos mentales que ocurren y que nacen en la frontera. O sea, estoy aquí dialogando contigo y vienen recuerdos diferentes. Mm. Esos recuerdos tienen que ver y nacen de mi diálogo contigo. Claro. Es un proceso mental, ¿no? Que es empujado por el Ujú. momento situacional de este encuentro. Ujú. También hay cosas que tú haces, o sea, también hay un elemento que es el entorno, que me hace, ¿no? Me empuja a diferentes formas de experiencia. Entonces tenemos cuerpo situado, emociones, mente, entorno y situación. Eso completo da una experiencia psicológica. Mm. Entonces nuestros cuerpos interactúan y nacen a la frontera. Entre tú y yo, entre paciente y terapeuta, nace un ritmo, Mm. nace una forma de respiración, Claro. nacen algunas presencias y algunas ausencias. Mm. Entonces, en términos estéticos, lo que me toca hacer como terapeuta es estar en total presencia, esto es, Ujú. en conciencia de todos los elementos de mi experiencia Ujú. en resonancia contigo, porque esos van a ser informantes de la situación Claro. y van a ser informantes también de las ausencias que hay en esta situación. Hay encuentros, por ejemplo, que tú puedes observar y resulta que son como muy racionales. Eso quiere decir que se ausentaron a lo mejor cuerpo y emociones. Ujú.
Y entonces a lo mejor yo puedo ofrecerte mi cuerpo y mi respiración como terapeuta para descongelar lo que se ha ausentado en la frontera. Mm, ya vamos hacia allá, Mónica. Pero algo que cuesta entender mucho que es que la intervención no va directamente dirigida al paciente, sino a la frontera. ¿Cómo pudiéramos entender un poquito esto, Mónica? Sí, si yo reconozco que lo que se anestesia o se ausenta o se vuelve sufriente es la frontera o el vínculo, o sea, otra Ujú, vez el vínculo, ujú, es distinto pensar en términos de ofrecer mi respiración para restaurar algo de nuestro vínculo ujú, o ofrecer mi emoción para evidenciar algo de nuestro vínculo. Eso no ujú, quiere decir que esté egocentrada, o sea, eso no quiere decir, mm, mi paciente no necesariamente se va a dar cuenta, no es necesariamente que le voy a decir, con esto que me dice siento una profunda tristeza. mm, No, 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 pero mi intención es restaurar algo que está aquí congelado. Si mi paciente está contando algo y se asoman lágrimas en los ojos y yo le digo, le agradezco, ¿no? Al brillo de tus ojos que me avise que hay unas lágrimas que no estamos dejando salir aquí o que no le estamos dando la bienvenida, porque si yo atrapo unas lágrimas quiere decir que no hay bienvenida para ellas en este espacio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo digo eso y está centrado en ti, pero en realidad está intentando descongelar o ujú, hacer presente una emoción que se asoma pero que está ausente, que todavía no tiene espacio. ujú. Mónica, tema importantísimo, ¿no? Para no dar por hecho de que nuestros oyentes saben lo que es esto. ¿Qué son las ausencias y la presencia? Porque es una dualidad muy característica en la mirada estética que tenemos sobre la Gestalt. Creo que la mejor manera para mí de entenderla es cuando se hace esta analogía, sobre todo Franceschetti, entre anestesias, ¿no? Como la ausencia es una anestética, una anestesia de la estética. Eso sería una anestesia del conocimiento sensible del mundo, que sería la estética, ¿no? Ahí hay una anestesia. Y la presencia sería la forma consciente y estética de estar en el mundo. Cuando yo tengo una anestesia, eso quiere decir que estoy desconectando algunos de los informantes sensibles que me ofrece el mundo. Ujú, A veces anestesio el cuerpo, ¿no? Y trabajo y trabajo y trabajo todo el día y no me doy cuenta que tengo hambre o que son las 8 de la noche y yo no comí. O me quedo preparando un informe y no me doy cuenta que son las 3 de la mañana y yo no he dormido. Hay una ausencia o anestesia de la conciencia sensible de mi cuerpo en el mundo, porque hay algo del entorno que me exige. O sea, hay mucho entorno exigiéndome o mucha mente preparando el informe y poco cuerpo. Hay diferentes anestesias. Ahora que pasemos a las modalidades, pues veremos que nos hablan de diferentes anestesias en la experiencia, depende de cada una de las modalidades. Entonces, pues eso, presencia es conocimiento, conciencia sensible de mi estar en el mundo y ausencias sería como anestesia, me ausento ujú. o algún área de mi experiencia psicológica se ausenta del mundo. Y creo que es importante también saber que si aparece la ausencia y yo como terapeuta me ausento, esa es una información, porque siempre tendemos a culparnos, ¿no? Como que no soy buen terapeuta, no tengo las características suficientes para acompañar a este paciente, sino más bien tomarlo como uno de los principios del campo, ¿no? Como que ella, que hay algo que me está informando que me estoy ausentando también, ¿no? Esa sería parte de nuestro trabajo, Claro. ¿no? O sea, Mm, nos ofrecemos como informantes, ¿no? Somos eso. como, estamos entrenados para captar, ¿no? Y poner en la situación presente
lo que estamos registrando en nuestro conocimiento estético o sensible. Claro. Y es paradójico porque cuando yo me doy cuenta, es como un juego que se va haciendo todo el tiempo. Cuando yo alcanzo a darme cuenta que estoy, ¿no? Que mi cuerpo se ha ausentado de este encuentro, ya estoy estética. O Ujú. sea, ya se deshizo la anestesia. Por eso yo a veces les digo a mis alumnos, es como si esas ausencias fueran un hielito, ¿no? Un algo de la experiencia que se congeló y lo que yo voy a ofrecer son como mis manos para que se vaya deshaciendo ese hielo que nace entre nosotros, ¿no? O Claro. sea, el calorcito, ¿no? Y mis manos son mi conciencia. Yo Ujú. me doy cuenta Mm, que nos hemos congelado, que nos hemos ausentado. Y con este ejercicio se empieza a deshacer la anestesia. claro. Mónica, y también me gusta mucho cómo Franceschetti nombra el campo, sobre todo en el campo psicopatológico. El campo mismo es una atmósfera, ¿no? O una cuasi entidad. Es importante tomar esto como referencia para todo lo que vamos a hablar en adelante, ¿no? Que aparece en la situación terapéutica. Bueno, en la situación generalmente, pero estamos en lo terapéutico, ¿no? Pero ¿cómo es que es una atmósfera? Yo ahí te diría, y bueno, creo que está Franceschetti trabajando más ahora en eso, es como una experiencia vivenciada que flota en el aire de la Ujú. situación. Si tú estás, ¿no? Con un paciente y se activa una experiencia depresiva en ambos, el aire va a ser pesado, el Ujú. tiempo va a ser lento, Lento. nuestros cuerpos van a estar pesados. Entonces, es como si una atmósfera se activara y nos tomara en la situación. Ese sería como el campo. Claro. Lo que hay que hacer es escuchar esa atmósfera, que la activó, o sea, otra vez es un discurso. Entonces se activa en el campo esa atmósfera para traernos un mensaje. Claro. Porque lo que nos pasa a veces es que queremos salir de esa atmósfera Ujú. y entonces nos ausentamos de la situación y entonces queremos meterle energía porque Ujú. nos estamos medio durmiendo, todo está pesado, hay ¿no? Monosílaba, no hablamos, no. Y entonces la urgencia de mover es un intento de anestesia. Claro. Bueno, vamos a adentrarnos a este tema, ¿no? Porque Franceschetti en su texto, bueno, tomando también lo histórico de Kember en los años 70 y demás, identifica tres formas de ausencia o de sufrimiento: neurótico, límite y psicótico. A ver, vamos a hablar de las características de cada uno, ¿sí? ¿Con cuál te gustaría comenzar? Pues vamos al revés de Franceschetti, vamos del neurótico al... Listo. Vamos, pues entonces hablemos un poquito de la modalidad neurótica. De hecho, quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué es modalidad y no estructura? Porque eso también nos sitúa en un lugar distinto. Sí, como estamos viendo en términos fenomenológicos, entonces vamos a mirar qué modalidades, qué cualidades tiene una Ujú. experiencia, cómo se vive. No estamos viendo cómo se estructura, cómo cuando se activa eso, qué se siente, cómo se activa. O sea, vamos a hablar más de la descripción vivenciada Ujú. de diferentes cualidades o modalidades de la experiencia y en este caso de la experiencia sufriente. Cuando se hablan de estructuras, piensa que venimos de una noción como de aparato psíquico, o sea, de una estructura mental, y eso habla de una estructura fija. Claro, invariable. Nosotros podríamos decir que hacemos a veces experiencias con modalidad neurótica y a veces experiencias con modalidad... No es una estructura fija que yo solo tengo una manera de mirar. Ok, Es activa en la frontera, eso. experiencias, realidades distintas. Entonces, en momentos de crisis, aquí en México que tiembla mucho, Ujú. una paciente mía, cuando el 85, sí, hace un montón de años, eh, hizo una modalidad psicótica y decía que le hablaban los edificios y le decían cómo se estaban desangrando. Mm.
llamarían es un brote, ¿no? Es una experiencia situacionada, ¿no? Que activó una modalidad, pero no vivió así, no es que se quedó fijo. Entonces, por eso es modalidad. Buscamos palabras, cualidades, modalidades que nos hagan pensar en algo que se activa y que se desactiva, algo que fluye y no en una estructura, que eso es como una estructura fija. Claro, como un continuo, justamente. Vale, entonces sigamos con la modalidad neurótica. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Otra vez pensemos en términos de fenomenología y de experiencia psicológica. Para empezar, si describimos en la forma de modalidad neurótica, la mayor ausencia está en la situación. O sea, la mayor anestesia que se activa está colocada en la situación. Esto quiere decir, nos vamos moviendo de diferentes maneras sin darnos cuenta que estamos en una situación diferente. Entonces, anestesiamos la situación y anestesiamos al entorno. Se activa esa forma de anestesia. Entonces, a mí me gusta dar clases. Pero si a la hora de la comida estoy con una amiga y empiezo a darle clases de Gestalt y sigo siendo la maestra, eso quiere decir que ya no noté, ya no me di cuenta que cambié de situación. Ya anestesié, ya no me doy cuenta que mi amiga es actriz y no es terapeuta. Y yo sigo dando clases. O sea, es decir, se nos va borrando, se nos va diluyendo la conciencia de la situación. Entonces me empiezo a comportar de manera fija. Ahora, para que eso pase, quiere decir que hay un entorno que también me invita a eso. O sea, que también me pide esa forma fija. Porque acuérdate que es un fenómeno de frontera. Entonces, se nos van activando entre organismo y entorno ausencias sobre todo situacionales y vamos perdiendo la flexibilidad. Nos volvemos fijos, repetitivos, iguales, y eso nos va cortando la experiencia sensible, porque lo que nos ayuda a tener una experiencia sensible, consciente y estética es la conciencia del entorno. Claro. Aquí haciendo algunas anotaciones para esta entrevista, mira que aparece algo así como que los sujetos han emergido, pero no son capaces de estar enteramente presentes en la frontera, contacto. Exacto. Eso es, y para estar enteramente presente tengo que estar situacionada. O sea, tengo que estar en conciencia, sensible de con quién estoy hablando en este momento, para quién le estoy hablando, cómo se siente hablar contigo para unos que están empezando sobre estos temas. Si borro la situación, a lo mejor yo hablo contigo sobre estos temas como hablaría con la gente a la que superviso o como hablaría con la gente que se actualiza. Y entonces estaría de manera fija, ¿no? Como estaríamos ausentando esto. Claro. Entre otros pasajes, aparece algo así como la segunda forma en que podemos estar ausentes es cuando nos constituimos como sujetos, pero estamos ausentes de nuestros sentidos anestesiados, ¿no? ¿Qué cosa? Esta es la ausencia que experimentamos en nuestras experiencias neuróticas, una sensación de insatisfacción subyacente o una sintomatología molesta que nos arruina el sabor de la vida. Tal cual. Me encanta la poesía que siempre está presente en los textos de Franceschetti. Pero por otro lado, también en la modalidad neurótica, dice que las defensas están más evolucionadas, se preserva el examen de la realidad y el yo tiene límites definidos, ¿no? Como que hay unos bordes muy claros allí. Porque estamos todavía, o sea, es decir, lo que te decía es, desaparece la situación, vamos a decir, se anestesia, ¿no? La situación en la que emergeríamos, ¿no? Individuos, pero
todavía hay presencia de bajo volumen en el resto de la experiencia. Es decir, si anestesia la situación, yo no me di cuenta o no nos damos cuenta que cambiamos de situación, pero hay algo de presencia corporal, corpórea, hay algo de cuerpo situacionado, hay algo de emoción. Ujú. Y algunos recuerdos, ¿no? Que nos hacen o nos conectan de alguna manera con ciertas cosas. Entonces, es como si todo queda a bajo volumen, pero no he perdido mi encuentro con el mundo, no he Claro, perdido no me asfixio, sigo respirando con el mundo, sigo llevándole un mensaje al mundo, pero en volumen bajito. claro, Pero hay conexión, ¿te fijas? claro. O sea, en ese Y sentido sí, o sea, todavía hay presencia, pues, claro. perdón. Se me viene la frase de PHG que es una situación de urgencia crónica de baja intensidad. Sí, totalmente. Y esa frase es como para hacer un libro solamente Y de esa ya. frase. Pero bueno, también hay otra particularidad y es que hay una clara diferenciación entre sujeto y objeto, ¿no? Sí. Por eso podemos respirar, porque si cuando perdemos esa diferenciación y hay una confluencia, Ujú. entonces el contacto, la cualidad del contacto disminuye muchísimo. Entonces aquí todavía veo al entorno, pero lo veo en bajo volumen porque perdí a la situación o perdimos a la situación. Claro. Mónica, ¿con cuál seguimos? Con la experiencia border. Ah, bueno. Es que como está en la mitad, a veces primero pasan a la neurosis, a la psicótica y después como que, bueno, en la mitad. Vamos a Vamos. la... A ver, a mí esta experiencia me genera primero como mucha ternura esta modalidad porque es muy gritona y es muy denunciante, ¿no? Es una experiencia ruidosa que a veces genera, ¿no? Distancia por ruidosa, pero que viene a decir y a gritar algo que el entorno niega. Otra vez, es un fenómeno de frontera, no es un fenómeno individual. Entonces, la anestesia más, digamos que es, sobre todo lo que hay es emoción a toda intensidad. O sea, lo más presente de la experiencia es la emoción, es un volcán de emociones. Y lo que está más anestesiado, más ausente, sería la mente. Te estoy haciendo una descripción fenomenológica de cómo se siente eso, no clínica, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que pierdo la cabeza y soy un volcán de emociones. Entonces, si pensamos en qué ocurre cuando pierdo la cabeza, pierdo un montón de cosas, porque pierdo la memoria, o sea, en mi cabeza está la memoria, pierdo la proyección a futuro, o sea, perder la cabeza es perder la función personalidad. Y si pierdo la función personalidad, pierdo al acarreador que va a mi archivo a traer lo que necesito para el momento presente y que me ayuda a calcular hacia dónde podría ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, es como vivir en un aquí y ahora, es una modalidad que te hace experimentar como si solo existiera el aquí y ahora de manera radical. Yo digo, es la forma más existencial, ¿no? Es la modalidad más existencial porque de veras lo que sabemos que ocurre, ¿no? No sabemos si vamos a terminar la entrevista, tenemos la ilusión neurótica de que vamos a terminar la entrevista, pero en realidad no sabemos qué va a pasar. Teníamos la ilusión de vernos hace unos días y no pasó, ¿no? Entonces, en realidad no sabemos qué va a pasar. La modalidad border es tomar conciencia sensible y estética de esa verdad. Y entonces eso hace que la experiencia psicológica se vuelva muy intensa. Porque si es la última vez, Dani, que te voy a ver en mi vida y que vamos a hablar, pues quiero decirte un montón de cosas, ¿no? Quiero que no se nos acabe el tiempo, quiero que se estire. Entonces, es una reacción, por un lado, muy intensa, muy emocional, en donde la ausencia es sobre todo la mente.
Eso quiere decir, si por un segundo veo que tus ojos, ¿no? Se mueven hacia algún lado de la pantalla y dejas de verme. En ese instante, a lo mejor tú fuiste a consultar algo de Franceschetti y mi manera de experimentar, eso hiciste tú en ese entorno porque es un fenómeno de ambos. En ese instante me abandonaste, me dejaste sola. Entonces, yo reacciono emocionalmente ofendida porque me invitas, ¿no? a hacer una entrevista y me abandonaste. Mm. Y entonces, y tú dices, bueno, Mónica, pero te he estado escuchando aquí todo el tiempo. Pero yo ya no tengo memoria. Entonces, pero es real. O sea, yo digo, hay que escuchar las experiencias de modalidad border porque siempre llevan una verdad. Sí, por un instante te abandoné, pero te abandoné para estar mejor contigo. Pero sí pasó. Entonces no es algo que se dispara por alguien que de la nada y por cualquier nimiedad se volvió loco, sino es alguien que denuncia un abandono y responde a eso de manera intensa porque tiene anestesiada la mente. Entonces no hay recuerdos de decir, bueno, hace ratito me estaba viendo. No hay proyección a futuro, bueno, ahorita regresa. Esa es la cualidad vivencial de esta modalidad. Eso que estás diciendo justo de lo que yo hice, ¿no? Me parece tan importante porque lo hacemos en el espacio terapéutico. Cuando intentamos definir, o sea, yo puedo tomar esta taza de café, ¿sí? Y una cosa es intentar buscar la mejor forma de describirla o definirla, porque así me calmo, ¿no? Porque hay una definición clara. Y la fenomenología me invita a que yo tome la taza, sienta el calor, sienta sus cualidades y que no la defina, porque finalmente definir es dar fin a algo y aquí es más bien dejar que emerja lo que no ha podido emerger. ¿Cierto? Entonces, no buscar acá en todos mis recursos qué tengo que hacer yo para estar, sino estar de verdad. Y ya en un momento posterior a la sesión, ya sí situarme para ver desde todo mi background cómo puedo describir un poco esto. Pero en la sesión es perderme con el otro. Perderme con el otro, solo que perderme como de manera egotista, o sea, me pierdo, tengo dos, es complejo esto de la presencia terapéutica porque tengo que perderme con el otro para, o sea, lo que te voy diciendo de cómo vivo estas modalidades tiene que ver con la experiencia clínica, Claro. con lo que me doy cuenta que ocurre cuando estoy ahí y digo, ay, mira, aquí ya se nos fue la cabeza, ¿no? Entonces, por un lado tengo que perderme con el otro y por otro lado tengo que traer como un observador, o sea, una forma egotista, ¿no? O sea, estoy aquí contigo, pero hay un observador que me acompaña y que va viendo toda esta situación que construimos en el momento presente como un ancla. O sea, me voy a aventar al mar, pero no, la verdad, no pierdo el ancla, Mm, porque necesitamos, ¿no? Ancla. claro. Mónica, y si un paciente te dice, me has abandonado, a veces lo nombran literalmente, pero a veces ellos lo que hacen es ausentarse, porque obviamente hubo una gran ausencia. ¿Cómo recuperamos la presencia? Si noto bueno, primero si estoy consciente, ¿no? Ujú, Veo que te vas. Normalmente cuando es modalidad border, se va a denunciar, ujú, o sea, te vas a enterar. No, en una modalidad más neurótica que no pierde, ¿no? Del todo las presencias, a lo mejor se retira y ya, ofendido. Pero una modalidad border te va a decir, me abandonaste, de alguna forma. O, ¿sabes qué? No voy a seguir pagando porque tú estés quién sabe en dónde. Lo primero que yo digo es, por eso es un denunciante. Si hay esa experiencia conmigo, es que yo me fui por un instante. No importa si lo que pasó es que te estaba escuchando y por un instante dije, tengo que ir al súper, ¿no? Tengo que ir al mercado y regresé contigo. Sí te dejé por un instante.
porque es tan sensible Mm, que detectan las ausencias muy rápidamente. Sí, entonces lo primero que yo digo es, si es modalidad border y está denunciando eso, eso es una verdad. Aunque a lo mejor yo no me doy cuenta, mi reacción si pierdo ancla es, oye, yo aquí estoy, he estado todo el tiempo, siempre llego a tiempo, te escucho con toda mi atención. O sea, me puedo, ¿no? Volver volcán de emociones. Entonces ya somos dos volcanes. Pero si tomo como verdad y exploro con eso y trabajo con eso y me vuelvo, ofrezco, ¿no? Mi mente a la frontera y digo, sí, me distraje un momento, quizá por cansancio o por estar pendiente de cosas, pero mi intención no ha sido dejarte. O sea, es una cosa mental. Me puedes contar cómo sentiste, ¿no? O sea, puedo poner a trabajar la mente porque eso restaura en la frontera mm, la mente que se ha perdido y eso ayuda a que se atenúe el volcán de emociones. Te lo estoy diciendo súper simple, pero más o no, menos como para entender en términos muy vivenciales, muy fenomenológicos. claro, Si estoy en una modalidad, si no quiero más emoción, quiero más mente. totalmente. Porque aquí el tema no es sentir el cuerpo, sino es que el cuerpo se siente pero desborda, es demasiado. Entonces, finalmente sí hay un cuerpo, pero un cuerpo que no genera claridades y que finalmente va dirigido hacia a periodos muy confusionales, ¿no? Entonces es muy complejo estar allí y sentir eso. A ver, en la modalidad límite, las defensas son arcaicas, en concreto la escisión. El examen de la realidad sí se conserva y el yo es difuso y por lo tanto no tiene límites definidos, ¿sí? Y de Es ahí, eso. La mente es la que nos, ¿no? Nos ayuda a limitarnos. Estoy confundido entre ti, ¿no? Tú y yo, sí, es total, se empieza a desdibujar, a, ¿no? A romper. Por eso dicen, tendríamos que reconstruir, ¿no? Como la identidad, o sea, redibujar al yo mm, en esta, porque por un instante me perdí, te perdí, perdí al mundo. claro, bien, el sujeto no es capaz de acceder a su dolor y actualizarlo usando otro, haciendo una experiencia de hecho. Entonces, qué complejo. Ahora, antes de continuar, el funcionamiento límite coincide con el trastorno límite de la personalidad. No necesariamente, porque otra vez, eso, el trastorno está colocado en el organismo, pero tú mismo piensa en tu propia experiencia. O sea, yo, frente a ciertas situaciones, yo normalmente bastante neurótica, me pongo border. O sea, hay cosas que me enloquecen, que me ponen furiosa. O sea, a veces hay situaciones en donde se nos activa a alguien y a mí una modalidad border, Ujú. cuando no ha sido escuchada una verdad. Por eso pongo atención en la denuncia. Y eso no quiere decir que tenga un trastorno border, no necesariamente. Es que se me activan modalidades en ciertas situaciones, se nos activan. Nuevamente partimos de que no hay una estructura, ¿no? Entonces, una persona puede pasar por estas tres modalidades. Si yo lo pongo en términos de frontera, y ahí es donde veo no, ahí es donde coloco la mirada. No estoy peleando con los clínicos, ni estoy, ¿no? Peleando con los sociales, con los narrativos. Estoy diciendo, ahí donde yo veo, sí, una persona a veces hace experiencias con modalidad neurótica, a veces hace experiencias con modalidad border, y aunque igual me pinchan, a veces hace experiencias en modalidad psicótica. O sea, es decir, pues hay gente que habla con los ángeles, accede a otra realidad.
la creamos o no la creamos, pero es, ¿no? O sea, sí, brotes, sí. Claro. Bien, y seguimos con la modalidad psicótica. Ahí lo que sea, o sea, desde no, desde lo que veo y lo que fenomenológicamente quiero transmitir, primero es como decir, la anestesia o lo que se ha ausentado es el diálogo con el mundo, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que habría que restaurar en términos de presencia es justamente el diálogo. El intento en la modalidad psicótica de hacer delirios o de hacer alucinaciones es bien bonito porque es un intento de dialogar con el mundo, ¿no? Es un intento de encontrar el discurso para decirle al mundo mi experiencia sufriente porque es tan preverbal, tan prereflexiva, que no encuentra palabras, no encuentra formas, no encuentra sentidos, no encuentra caminos. Entonces hacemos un lenguaje alternativo Claro. con imágenes y palabras en un intento de entregarte un paquete para restaurar el diálogo. Porque lo que está gritando es, no hay mundo, no encuentro lugar en este mundo para expresar. Ha desaparecido el mundo, no hay, ¿no? Se me va agotando el discurso. Entonces es bien bonito porque es muy creativo. Dado que se nos agotó el discurso y la posibilidad del encuentro, entonces invento un discurso, creo un discurso, o creo imágenes, creo un mundo para ofrecerte y tratar de transmitir cómo es mi mundo. Claro, acceder al lenguaje es muy complejo porque queremos acceder a ese lenguaje desde mis formas habituales y nos damos cuenta de que ahí no hay un lenguaje habitual del mundo común, como llamamos, ¿no? Sino que son otras formas y la idea es ver la intencionalidad que hay alrededor de eso, ¿no? Que va más allá de una narrativa y de entender al otro. Sí, yo creo que de todas nuestras herramientas, así como tenemos la estética, ¿no? La fenomenología, la que está más presente aquí sería la relación dialogal, Ujú, porque lo que queremos restaurar es o sea, yo quiero intentar comprender y acercarme a tu experiencia, aunque me suene rara. Entonces, yo quiero acceder allá, pero no quiero negar mi verdad. Entonces, ni niego tu verdad, ni niego mi verdad, porque de esa manera volvemos a ser dos, separados, y entonces podemos restaurar el diálogo. claro. Ujú. Si solo me intento ir a tu mundo y me alejo de mí, ya no se restaura el diálogo. Si te obligo a venir a mi mundo y te digo los muertos no hablan, ¿no? Eso es una locura. Entonces ya no hay diálogo. Pero si te digo, yo no tengo la experiencia de hablar con alguien que murió, pero puedo entender el anhelo de volver a sentir, ¿no? La mano de mi papá en mi cachete. O sea, puedo entender el anhelo y a ratos hasta creo que lo siento, Ujú. pero no tengo la experiencia de hablar. Cuéntame más de esa experiencia. Estoy validándome y tratando de reencontrarnos. Mm. Mónica, de ahí el hecho de ver la importancia de que es un ajuste creativo, que todo producto psicótico finalmente es el mejor ajuste creativo dadas las circunstancias. Esto es muy importante porque dejamos de ver esto como algo que hay que quitar. ¿Sí? Justamente es la única forma que tiene de acceder a un mundo que está siendo tan terrible que el mejor ajuste es el delirio y la alucinación. Y recordar que si hay delirio y alucinación, como es un fenómeno de frontera, yo como parte del entorno envío un mensaje en donde no recibí tu verdad. O sea, no solo es tu delirio, o sea, tú estás intentando volver a mí, Ujú. volver al mundo. Y para eso
hiciste un ajuste, que es un delirio o una alucinación. Y entonces lo que yo quiero es ver qué hice para no recibir y ver qué puedo hacer, ¿no? Para ahora sí recibir lo que no escuché. Entonces, no es quitarlo, es saber que es un ajuste, que es el mejor ajuste posible, que es un ajuste que co-construimos Va. y que lleva un mensaje que quiero escuchar. Bueno, en la modalidad psicótica las defensas son arcaicas, el examen de la realidad está muy comprometido y el yo no tiene límites definidos, porque los sujetos no solo no están plenamente constituidos por una interrupción de la diferenciación, es decir, aquí es muy complejo porque no hay una clara distinción entre sujeto y objeto, ¿no? No, porque justamente lo que nos distingue es el diálogo, ¿te fijas? Sí. O sea, si no hay intercambio, si no hay diálogo, o sea, si no hay dos, o sea, aquí no hay dentro fuera. No, Hay un grito, ¿no? De algún lado que hace generar este delirio, por eso nace el delirio. Es un primer intento de diferenciación, pero es cierto. Si no somos dos dialogando, nos perdemos. Esa es la experiencia psicótica. Aún así, todavía nuestro lenguaje, si te fijas en lo que has ido leyendo, nos vuelve a ir llevando como a mirar a un individuo que hace experiencias de modalidad psicótica y nos va llevando a una estructura psicótica y tenemos que jalarnos para regresar y decir es una modalidad que se activa en la frontera, total. ¿no? Y si se activa es porque organismo y entorno aportaron cosas para que eso se active. Es cómo recibimos eso, ¿no? ¿Cómo activamos eso? ¿Qué nos va a decir? Y eso nos va a obligar a dialogar y dialogar nos va a obligar a separarnos. Claro. Qué bonito, me encanta todo esto porque, a ver, cuando yo veo el delirio y la alucinación como un ajuste creativo, en donde no hay una diferenciación entre lo que es sujeto y objeto, para mí, el delirio es una forma de restituir el sujeto que se ha ido porque la función personalidad no da referencias para constituirme como sujeto. ¿Sí? Y la alucinación es la forma de poner afuera, de hacer una distinción entre yo y el mundo. Entonces, es maravilloso verlo así. Sí. Bien. Y Franceschetti también habla de que el terapeuta trabaja sobre sí mismo y modula su presencia y ausencia en la frontera contacto. ¿Sí? ¿Puedes ampliar un poquito más esta idea? Que son dos líneas, pero es una formación. Sí, 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 es una formación, pero un poco otra vez, mega simplificándolo, usando este ejercicio fenomenológico de descripción de las tres modalidades, pues yo cuando estoy, por ejemplo, en una modalidad, ¿no? En una experiencia de modalidad border, yo misma tengo que regular mi presencia emocional y poner más atención en mi presencia mental, por ejemplo. Ujú. Tengo que estar, ¿no? Que invitar más a ver, explícame qué te está pasando, tradúceme lo que tus lágrimas gritan. O sea, yo voy a bajar, o sea, ¿no? Porque si no vamos a hacer dos volcanes de emociones. Pero si estoy en una experiencia de modalidad neurótica, quiero acrecentar la presencia de la situación, porque lo que está más congelado o más anestesiado o más ausente es la situación. Entonces, nos voy a invitar a ver con mayor detalle lo que está ocurriendo en la situación presente. Las lágrimas que estás deteniendo, tus puños que hablan quizá de alguna emoción que no ha sido expresada aquí, tu inquietud, ¿no? Cuando veo que te mueves en el encuentro, mi respiración que se está cortando. Entonces, vamos a intentar ir aquí y ahora lo más posible. Para esto, tengo que estar yo presente más, o sea, regulando. Por eso digo, estamos nadando con el otro, pero tenemos un ancla. No, es como no romántico. Es importante la espontaneidad,
es importante el riesgo experimental del encuentro en Gestalt. Eso nos caracteriza como escuela, somos vivenciales, pero no perdemos el ancla. Eso. Somos terapeutas. Mónica, y a modo de conclusión, ¿para qué nos sirve entender estas modalidades de experiencia a los terapeutas? ¿Por qué resultaría esto importante? Pues eso, porque primero porque nos da guía, ¿no? En nuestra forma de trabajar estéticamente, porque el ejercicio fenomenológico de comprender la cualidad del sufrimiento de quien está enfrente, ¿qué perdió? O sea, ¿cómo es haber perdido la cabeza y no tener memoria? Por eso, pues yo honro, porque es una denuncia, porque sí hubo un abandono, sí hay una verdad, y no tengo anclajes. Entonces, claro que acercarme comprendiendo la cualidad me permite como acoger de una manera más sensible y más respetuosa esa forma de experiencia. Igual, si la situación se borró y andas medio despierto y medio dormido, quiero entender qué hubo de amenazante en la situación, o qué hubo de fascinante en una situación que ya te instalaste en esa y no te mueves a otra. Me acerca, me sensibiliza, me vuelve respetuosa. No por clínica, no me interesa exactamente nombrar, se parecen o no se parecen, es simplemente ver, hay cualidades distintas, hay modalidades distintas, todas merecen ser escuchadas, llevan un mensaje, fueron un ajuste y son una co-creación. Y entonces respetuosamente quiero acercarme de la manera más sensible posible a esas experiencias. Qué bonito, Mónica. Gracias por compartir con nosotros y mira que neuróticamente pudimos alcanzar en el tiempo previsto. Logramos una frontera apasionada y neurótica. Bien, para eso estamos, ¿no? Bueno, Mónica, gracias por compartir con nosotros todo eso. Para mí ha sido fascinante porque son temas tan lindos que a veces no los vemos y nos queremos quedar solamente con una Gestalt tan experiencial que nosotros decimos, eso tiene un riesgo también. Necesitamos ese ancla que tú dices. Así que gracias por compartir con nosotros todo esto. Gracias, Dani. Bueno, Mónica, un gran abrazo desde Colombia y que tengas un feliz y maravilloso día. Cuídate mucho. Gracias. Chao.